¿Valentina qué? Te dice Valentina porque te estás ganando milésimas. Ah, vale, usted ahora. Ya, es la. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Disfagia. Ahí está, vean. Todos. Dificultad para deglutir, es decir, la dificultad para trasladar el bolo alimenticio a la boca hacia el estómago. Puede responder a una causa orgánica, por lo tanto no se la debe desestimar. Ya hay dos formas, una es orofaringe o alta, ¿sí? Lo que ocurre a nivel de la orofaringe, y la esofágica propiamente, que es la baja, esofágica y orofaringe. Entonces hay dos tipos. Esto es solo introducción y definición. Luego veremos con detalle cada una y en qué patología se presenta. ¿Qué es la odinofagia, chicos? A ver, el nombre. ¿El nombre? Valentina. Es el dolor que se presenta al momento de ingerir el alimento. Dolor, ¿no? Odino, prefijo de dolor. ¿Bien? Entonces, se trata del dolor asociado a la deglución y puede ser característico en muchas patologías. Por ejemplo, que ven acá una faringoamigdalitis, ¿no? Placas blanquecinas de pus, amígdalas inflamadas, enrojecidas y probablemente tenga dolor a la deglución o dinofagia. No se confundan, disfagia es dificultad para tragar o para trasladar el bolo alimentario de la boca al estómago a través del esófago. Dificultad, sensación de atracamiento, de atascamiento, ¿verdad? O dificultad. Y odinofagia es el dolor asociado a la deglución. ¿Bien? Puede ser a líquidos o a sólidos, en general se pone manifiesto una lesión mucosa, por ejemplo, un desgarro. ¿Sí? Ha habido pacientes que, por ejemplo, han tragado algo caliente. ¿Sí? Estaban apurados, es Navidad, chocolate, apura, los cuentecillos, no sé qué. Y se produce una lesión térmica, ¿sí? En el esófago. Esa lesión térmica va a condicionar a mediano plazo una ruptura de la integridad de la mucosa esofágica y va a generar dolor. Entonces, las degluciones posteriores probablemente sean dolorosas o odinofagias. ¿Bien? Pueden ser causadas por infecciones, cándida, panginas, CMV, COVID, etc. La ingesta de fármacos como clindamicina, doxiciclina, alendronato son tóxicos, lesivos para la mucosa. ¿Bien? Entonces se pegan y pueden producir lesiones ulceradas, lesiones, fisuras y demás que van a condicionar dolor, odinofagia, chicos. Bueno, la faringitis, ya dijimos, además de estar inflamado, puede presentar dolor. La pirosis, ¿qué es pirosis? Definición importante. Sensación urea. Muy bien, ¿no? Sensación, pirosis. Sensación de quemazón retroesternal o en el epigastrio. ¿Sí viste el dibujito? ¿Viste las propagandas de la tele, de los, ¿no? Si tienes fuego, toma tal cosa. Bien, pirosis. Síntoma cardinal de qué enfermedad. Porque ya vamos a empezar a asociar, ¿no? O sea, no es que... Gastritis. A ver, por ahí hay más. Diego, a ver, Diego, dime. Muy bien, ¿qué dijo? Herpes, ¿no? Fibrosis, sí. Regurgitación, reflujo. Ardor o quemazón retroesternal. Me duele, me arde, me quema. A veces el paciente les puede decir, me duele. Características del dolor: evidente, lancinante, cólico, ¿verdad? ¿Cuándo aparece o cuándo deja de estar? ¿Bien? Cuando no como aparece, cuando como aparece. ¿Bien? Entonces, puede ascender hacia la garganta con la regurgitación o hacia la espalda. El síntoma suele empeorar luego de la ingesta al adoptar el cúbito y se alivia con la administración de antiácidos. Entonces, la pirosis es la sensación de quemazón retroesternal. Puede acompañarse un sabor amargo en la boca o cialorrea. ¿Qué es la cialorrea? Hipersalivación, consiste en el exceso de saliva que se produce por una enfermedad tipo neurológico por anomalías de la cavidad oral o del trastorno deglutorio por una obstrucción mecánica. ¿No? Está babeando este chiquitín porque seguro lo ha visto en la teta de su mamá, ¿no es cierto? Entonces se antoja y produce hipersalivación. Resulta que hay pacientes que se atascan con alimentos o con objetos
niño que está jugando se traga una moneda, o se traga un botón, o se traga una llantita de un autito, ¿sí? ¿Qué va a producir? Obstrucción, ¿verdad? Una obstrucción mecánica. ¿Y qué va a manifestar como signo en este caso? Hipersalivación, o sea que va a estar babeando y llorando probablemente por disconfort o dolor, ¿verdad? No patológico en la primera infancia y en el hambre, no se me hace algo de la boca, ¿no has escuchado, ¿verdad? Esa frase. Muy bien. Regurgitación, la aparición espontánea y sin esfuerzo del contenido gástrico en la boca. O sea que hay diferencia entre regurgitación y vómito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la regurgitación? Aparición espontánea sin esfuerzo del contenido gástrico en la boca. ¿Sí? Se entiende la regurgitación entonces. Y así lo que aparezca el ácido o el contenido gástrico en la boca. Puede ser en el cúbito dorsal cuando uno se acuesta o en una posición, digamos, sentada o de pie. Hiperestación. Puede ser de forma combinante con aspiración laringia, accesos de tos, sensación de ahogo, en ocasiones se despierta el paciente de noche atorado, ¿verdad? Que da por muchas enfermedades. Síndrome pilórico, cosa muy importante. ¿Qué es el síndrome, chicos? A ver quién me dice qué es un síndrome. Muy bien, entonces el síndrome pilórico será de signos y síntomas relacionados con Una enfermedad. que se llama píloro. ¿Qué es píloro? A ver, ¿quién dice? Anatomía. Es la última porción del estómago, la que está en contacto con el duodeno. Unión del estómago Con el duodeno, que forma cierto. un orificio, una válvula, ¿verdad? Muscular, Cierto. muscular. Muy bien. El síntoma, síntomas provocados por la obstrucción. Claro, como dice píloro, pilórico, ya estamos hablando de signos y síntomas relacionados con eso, ¿no? Con esa parte anatómica. Entonces dice que a este nivel se produce una obstrucción que impide el paso, blanqueamiento o evacuación del contenido gástrico en forma correcta. Acá tenemos un dibujito donde vemos que el estómago está lleno de agua y está obstruido el píloro. Entonces, ¿qué va a haber? Lentud, ¿verdad? La sensación de estar lleno, de estar saturado de comida, ¿entiendes? Así, no me da hambre, me siento lleno todo el tiempo, sensación de plenitud, y estoy eructando, qué sé yo, horrible, apodrido, la comida que como, tengo regurgitación, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver que probablemente este dibujo que se les quede en la cabecita, métanlo a los chicos, ¿sí? A los 64 bebés que o más, ¿no? Un par de gigas deben tener. Bueno, eso, este dibujito síndrome pilórico. Construcción del píloro, lo que va a condicionar signos y síntomas como cuáles. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, saciedad precoz, pérdida de peso, constipación, signos de chapoteo gástrico, deshidratación y desnutrición. ¿Y por qué ocurrirá eso? Mira, ¿cuántos son? Vómitos, dolor, saciedad precoz. ¿Por qué los vómitos? Es lindo cuando uno empieza a entender, ¿no? O sea, si te lo quieres memorizar, va a ser más difícil. ¿Por qué vómitos? Muy bien, el estómago está lleno. Y lo fisiológico es que el peristaltismo gástrico, mejor dicho, las contracciones gástricas, las ondas gástricas, sirvan, ¿sí? como una fuerza, ejerzan una fuerza mecánica sobre el contenido que hagan que el píloro sea la parte donde vaya a transitar el alimento que está digerido o el contenido gástrico. Si esto está obstruido, probablemente para dónde vaya, arriba, hacer el ejercicio mecánico sobre el contenido gástrico y como abajo está tapado, vómito, ¿sí? Dolor abdominal, ¿por qué? Por lo mismo, al estar distendida la cámara gástrica va a estar expuesta a tensión continua, ¿verdad? Un trabajo excesivo, entonces va a haber dolor abdominal, sin contar que el proceso inflamatorio, cualquiera que fuera que esté afectando el píloro, también puede generar infiltración o dolor. Saciedad precoz, ¿qué significa? Saciedad precoz. Se llena rápido, o sea, vienen o el paciente dice, como poquito y me siento lleno, no termino la comida, ¿verdad? Saciedad precoz. ¿Por qué? Porque claro, el contenido del estómago cuando te llevas, pérdida de peso, ¿por qué creen que ocurre? Muy bien, no hay capacidad absortiva, todo se queda en el estómago, lo está vomitando y no se pueden absorber los nutrientes, o sea, va a haber desnutrición o deshidratación. ¿Qué es el chapoteo gástrico? Sería por el agua. Toman agua, bueno, ¿viste? Cuando tomas agua,
todo el tiempo lleno y cuando tú lo acuestas y lo puedes hacer un examen físico, puedes notar cierta distensión dolorín, mueves el abdomen y chapotea. ¿Ves? Entonces, ¿qué dices? Acá está tapado, acá está algo no me cuadra. Deshidratación y desnutrición, por lo que ya dijimos. Entonces, chicos, el síndrome pylórico es eso, es la obstrucción del conducto del canal pylórico, impide el vaciamiento gástrico y condiciona una serie de síntomas y signos que podemos ver en la clínica del paciente. Las causas de obstrucción, úlceras duodenales o pilóricas o gástricas. Genera una úlcera, esto produce curación, retracción y estenosis y cierre de la vara. ¿Bien? Tumores benignos o malignos, adenocarcinomas gástricos, que es lo más frecuente de ver en la práctica. Si acá se ve, por ejemplo, un tumor que ha crecido sobre el píloro, el cual está siendo biopsiado y que impide la salida del contenido gástrico. Otras causas: colecistitis, pancreatitis, enfermedad de Crohn, sí, ahí tenemos un montón de causas, acá hay otras. Manifestaciones clínicas cursan en el 90% de casos con vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, saciedad y náuseas. El examen físico, peristaltismo visible, chapoteo, chapoteo gástrico. Si hay una aspiración gástrica mayor a 300 ml luego de 4 horas de la ingesta, podemos decir que hay síndrome pylórico, por lo menos un vaciamiento gástrico incompleto o podemos sospechar de una obstrucción. ¿Sí? Entonces, qué lindo dato, ¿no? Cómo se va aprendiendo. Estar en la práctica, en la guardia, en cualquier lugar y ver que hay una sonda que dedica más de 4.000 a la chispa. Acá está pasando algo, ese estómago se está vaciando por algo. Haremos una endoscopía, le haremos una endoscopía, la fotolentoscopía y que se encuentra obstrucción pylórica. Le haremos una imagen radiográfica con contraste de vario acá o cualquier otro tipo de contraste y acá se ve que hay una obstrucción, ¿correcto? Y acá también en la endoscopía se ve una infiltración de algo por estenosis. La radiografía dice con vario, la videoendoscopía. ¿Cuáles son las causas de restricción? Neuropatía, de retención gástrica sin obstrucción, neuropatía diabética. ¿En qué parte de la historia clínica descubrimos eso? Rápido, importante. Con ese dato y con una sonda que vacía o que no vacía o que tiene más de 300 en 4 horas, ya podemos sospechar, aproximadamente, decir, si es diabético más de 20 años, no está controlado y ahora tiene retención gástrica, una neuropatía, una gastroparesia diabética, ¿correcto? Cirugía previa, vagotomía, entrectomía, anorexia nerviosa, seguro enfermedad del sistema nervioso, esclerodermia, traumatismos, inflamación, fármacos y demás. ¿Sí? Entonces, toda esta serie de cosas son situaciones en las que hay que tener en cuenta y combinarlas, entrelazarlas, pensarlas digamos en un contexto determinado de un contexto clínico determinado. Bueno, hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Vómito con sangre. Dice que indica sangrado digestivo alto. Hay veces que hasta ahora pasa, hay internos o cuando ya llega a esa etapa, mandan una interconsulta gástrica, ¿no? Y dicen descartar hemorragia digestiva alta. Y entonces uno se pregunta, ¿ya se han olvidado de serio o no les han dicho? Por ahí, ¿no? Yo creo que más se han olvidado. Pero entonces, ahí nos ponemos en el contexto de la semiología digestiva. Es una de las patologías a las cuales debemos aprender a reconocer, diagnosticar y tratar de manera oportuna desde el principio del área clínica. Estamos en el curso básico, ¿no? Preclínico, mejor dicho, en el que ya tienen que empezar a entender ciertos signos e interpretarlos en un contexto clínico. O sea, si vomita con sangre, si tiene una hematemesis, ¿qué creen que está ocurriendo? Un sangrado, ¿no? Del estómago, o sea, el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces ya tenemos un contexto en el que hay una persona que vomita sangre. ¿De qué se trata? ¿Cuál será el posible diagnóstico con mucha probabilidad? Una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Entonces ya solo de tener la hematemesis nos estamos poniendo en el contexto clínico de una hemorragia digestiva alta. ¿Qué indica un sangrado digestivo? Un aspirado por sonda o de sangre o líquido de color borra de café que tiene un mismo significado. El vómito borracho o pozos de café es este que está acá en la imagen, ¿sí? Que es oscuro. Han visto, ¿verdad? El café pasadito y luego lo lavan y queda delante del plato. Si no lo han hecho, díganle a su mamá la próxima que ustedes van a lavar los platos y lavan el tema del café, ¿no? Entonces ahí se ve la borra de café, que son restos negruzcos de sangre o también pozos de café. Pero resulta que
la hematemesis no es únicamente ese dibujo o esa palabra de tantas letras que significa vómito con sangre. Como es energía digestiva, vamos a tratar de interpretar un poquito cada contexto, cada tipo, ¿verdad? Entonces, si es vómito con sangre la definición, ¿tendrá que ver la cantidad? Sí. Pero no deja de ser hematemesis. Entonces, cuando uno interroga en relación a la hematemesis y profundiza, no es decir, ¿has vomitado con sangre? Sí, vómito con sangre, presentó hematemesis. Ya tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? A ver. ¿Cuánto ha vomitado? ¿Cuántas veces? ¿Qué características tenía el vómito? ¿Sí? Por ejemplo, ¿ha vomitado primero comida y después sangre? Sí. Ha empezado a vomitar 2 o 3 veces amarillo con comida y después unas pequeñas líneas de sangre o un coágulo de sangre. ¿Sí? Esa característica clínica, esa forma de presentación de la hematemesis podría hablarnos de alguna patología determinada. ¿A alguien se le ocurre algo? Es un vómito con sangre, pero que tiene una característica de que primero vomitaba comida y después de 3 o 4 veces ha empezado a vomitar restos de sangre. Un síndrome de Mallory-Weiss puede ser, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, pero solo como de manera referencial. La otra posibilidad es de que sea un joven que ha estado tomando analgésicos o naproxeno porque se ha caído de la moto, o le han pateado en el fútbol, o se ha torcido el tobillo jugando fútbol o jugando vóley, un varón o una chica, cualquiera, se ha lastimado un hombro o un tobillo. Y estaba tomando naproxeno 3 o 4 días y de repente siente dolor abdominal y en la mañana de una mañana común ya no le dolía el tobillo, pero tiene un vómito con sangre rojo, rutilante o un pozo de café. ¿Y cuál es la técnica? Muy bien, probablemente sea una úlcera péptica, pero en ese caso tiene un antecedente determinado. El otro había comido algo que le cayó mal, vomitó 3 veces y después rastro de sangre. En este caso, vomita pozos de café, sangre negra, ¿no? X, y había tomado naproxeno. Como dice el compañero, probablemente haya tenido una úlcera o tenga una úlcera péptica, ¿no? Inducida por aire. ¿Sí? Entonces, el contexto, chicos, de los vómitos con sangre pueden ser diversos. Y el otro, un paciente, no sé, de 60 años que tiene antecedente de molista crónico, que o sea, le gustaba el alcohol y tomaba mucho. Y de repente empieza a vomitar coágulos de sangre o sangre roja rutilante abundante. Y todo el mundo se asusta y le trae corriendo un taxi, ¿no? Al hospital. ¿Qué será? Una hemorragia digestiva varicial, probablemente, antecedente de consumo crónico de alcohol y sangre rojo rutilante con coágulos. El hecho de que ya sea un contenido borráceo, como en el anterior caso, acá dice, no, hematemesis puede ser borráceo, indica que posiblemente el sangrado haya ocurrido previamente y haya ocurrido un fenómeno de oxidación, como el ácido gástrico sostenido, y esto haya condicionado la coloración oscura del vómito o borra de café. ¿Será activo o será inactivo ese sangrado? Inactivo, ¿no? Porque ya la sangre salió, se oxidó, se descompuso, y todo el proceso bioquímico y se volvió negra, probablemente no. ¿Y si es rojo rutilante? Activo, porque está sangrando y él está borrándose. De la misma manera en la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica se pone débito, bilioso. ¿Hay sangrado? Probablemente no, porque es bilioso, ¿verdad? Débito, borráceo. ¿Habrá sangrado activo? Probablemente no, pero sí habrá un tipo de sangrado. Débito hemático, ¿habrá sangrado activo? Probablemente sí, porque la sangre está viviendo en ese. Se entiende lo de hematemesis, con esas aclaraciones y esas aristas, que capaz es el momento de entenderlas y reconocerlas porque es el semidigestivo. Entonces, en el momento en el que hay que entender y reconocer esa. Melena, eliminación de materia fecal negra brillante, adherente y de color fétido. Mira, ¿cuántas características tiene? 4, hasta 5. ¿Bien? Entonces, la melena no es pues las deposiciones negras. Por lo menos, chicos, 3 características cada vez que hablen de melena. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Materia fecal negra, bueno, color, una característica. Brillante, ¿sí? Que se pega, pegajosa, que tiene un olor característico. ¿Alguien ya ha olido melena alguna vez? Bueno, cuando haya meta la nariz, ya, ¿ves? Y claro, ya no se va a olvidar. Después, se va a marcar la información, ¿viste? Neurotransmisores, sinapsis, nueva información, y de solo oler va a decir, alguien está sangrando.
ya se te queda. Entonces ya les digo, metan la nariz. La próxima vez que vean melena, a ver, permiso, y traten de aproximarse a mirar y determinar las características, pues, porque al final de eso se trata la chamba, ¿no? Ser médico es conocer, interpretar y ver con los sentidos todo lo máximo necesario para ayudar o para definir un caso. Muy bien. Entonces, materia negra, brillante, adherente, color fétido, ¿qué otra característica más? Puede adoptar el recipiente que lo contiene, o sea que no son sólidas. Probablemente son líquidas, semilíquidas, ¿sí? Pastosas. Dice, necesita entre un volumen mayor a 100 ml para que se produzca una melena. O sea que si hay melena abajo en las deposiciones determinadas, quiere decir que ha sangrado por lo menos 100 ml para que eso o más. Puede ser de intestino medio, de colon con tránsito lento, pero más característico de sangrado digestivo alto. Entonces ya tenemos los dos puntos cardinales, el hematemesis, los dos signos cardinales. La hematemesis y la ¿hay donde perderse para diferenciar una hemorragia digestiva alta? ¿Qué pasa si ustedes o si encuentran a una persona y dicen, está vomitando sangre? Le preguntas, ¿ha tenido deposiciones? No. ¿Qué se les ocurriría para hacer a ver melena? Un tacto rectal para buscar. O dicen, sí, ha hecho deposiciones oscuras o negras. Entonces ya tendrían dos criterios clínicos para definir un posible diagnóstico. ¿Bien? Pero bueno, eso es primero, chicos, es la aproximación. Hematoquesia. Deposiciones de heces sanguinolentas o heces mezcladas con sangre. ¿Bien? General es un sangrado distal al ángulo de Treves. Sin embargo, un 10% de los pacientes con hematoquesia pueden presentar un sangrado de origen alto que produce una pérdida de sangre importante al menos de 1000 ml y un tránsito intestinal acelerado. Miren acá. ¿Qué color es la sangre? Rojo, rumosa puede ser, ¿no? Mezclada con deposición, con heces, con materia fecal, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué tenemos esta palabra que dice atención y este simbolito? La hematoquesia de un paciente descompensado puede ser una HDA masiva de su organismo. Entonces, si bien es cierto, la hematoquesia son deposiciones sanguinolentas y que corresponden en su mayor parte un 90, un 85 a 90% a sangrados digestivos bajos, puede haber un 10% que el origen sea alto y que además implique que hay un factor de riesgo de mortalidad o de que haya una hemorragia digestiva alta masiva. ¿Y por qué ocurre eso? Creen. Si la hematoquesia dice que es de altura digestivo bajo, que la materia fecal se mezcla, porque hay gran pérdida de volumen, chicos. Entonces, si ocurre una hemorragia digestiva alta masiva y hay un gran volumen de sangre que se está perdiendo por la rotura o ruptura de un gran vaso, por ejemplo, la sangre empieza a salir de forma descontrolada, masiva y ocupa todo el tubo digestivo. Por lo tanto, no va a haber ese tiempo, ese espacio de tiempo en el que van a ocurrir los fenómenos de degradación, metabolismo de las bacterias y la coloración de la sangre a la melena, ¿correcto? Entonces, las deposiciones se van a convertir en sangre rojo-vinosas o mezcladas con materia fecal. Atención, si vemos una hematoquesia, esto es hematoquesia, no es melena, porque la melena tiene negro, rojo, brillante, fétido y demás, entonces no cumple las características, pero pues es un sangrado digestivo, ¿verdad? El tubo digestivo. Si viene acompañado de una descompensación hemodinámica, atención. Una vez nos ha dicho alguien, un profe, que eso podría ser grave. Oiga, estoy corriendo. Acá se esbulla, sí, apenas que venga. Hay que hacer algo con este paciente, determinar, buscar la ropa, cualquier cosa, para determinar si el paciente está en riesgo o no. ¿De acuerdo? Rectorragia o proctorragia, emisión de sangre roja del ano en forma aislada junto con las heces. Patologías probables, acá vemos un pólipo rectal, acá vemos también una rectorragia, telangiectasias o patología no rectal tipo hemorroidal. ¿Bien? La sangre de en forma aislada aparece tanto en el papel higiénico como limpiarse directamente en el inodoro. Tendrá que ver esto con
con patología digestiva alta, no, más parece baja. Entonces, ¿dónde concentro mi atención? En la parte baja. Y acá hay 4 dibujitos que capaz son las causas más frecuentes: un pólipo rectal, una enfermedad hemorroidal, sí, una hepatitis alquímica o una patología diverticular o ¿sí? Muy bien, dispepsia. Esto lo vamos a ver con mucha mayor amplitud en otro momento, pero la dispepsia proviene derivada de las palabras griegas dificultad para digerir, ¿no? Dolor, malestar o disconfort localizado en el abdomen superior, crónico recurrente con más de un mes de duración. Los síntomas cardinales: ansiedad precoz, distensión, eructos, acidez, dolor, ardor, epigasia. Náuseas y vómitos. La náusea, deseo incremento de voluntad, referido de los plásticos hacia la vómito, emesis, expulsión oral violenta del contenido gástrico. Las arcadas, contracciones rítmicas forzadas de los músculos respiratorios y abdominales para reducir la descarga del contenido gástrico. Rumiación, regurgitación seguida nuevamente por la masticación y la difusión. A menudo sucede múltiples veces por cada comida. Y los vómitos, acá tenemos, ¿no? No se siente bien. Sí, parece. Contenido, vómitos, contenidos alimentarios indigeridos. Así como la hematemesis tiene ciertas características que nos dan pautas, que nos sugieren que algo está ocurriendo, los vómitos también, miren. Los alimentos sin digerir sugieren una patología esofágica grave, acalacio y divertículo de sangre. El alimento entero sin digerir y vuelve a la boca. La presencia de alimentos parcialmente digeridos luego de varias horas de digestión ocurre en la gastroparesia o la obstrucción pilórica, o sea que la comida vuelve tal cual, ¿verdad? Presencia de bilis excluye la obstrucción proximal de la folla de Barker, ¿sí? O sea que si hay bilis, ¿habrá síndrome pilórico? Si hay bilis. No, claro, porque la bilis es pilórica. Entonces sería postbacteriana, la obstrucción si estuviese. Hay una obstrucción y pero la bilis sugiere de que el píloro está permeable y de que hay reflujo biliar y que esa bilis está volviendo a través del vómito. Como una característica del vómito nos puede decir un montón de cosas. Por ejemplo, tiene vómitos, pero han dicho que si tiene vómitos, y acá eso no funciona, si no puede tener cáncer. Pero ¿qué característica tiene el vómito? Es bilioso. Parece que no sé si lo realmente. Por ahí, ¿no? Porque pues ya no tiene la reservorio biliar y ¿sí? Hematemesis en borra de café, bueno, ya lo hablamos. La borra de café significa sangrado reciente, no activo, probablemente así. Fecaloides, tiene un olor pútrido, está presente en la obstrucción intestinal colónica, refleja el crecimiento bacteriano o su contenido. Puede ocurrir también con fístulas gastrocolónicas, por ejemplo, si acá se pega o hay un neoplásico o lo que fuera, se inmoviliza y puede. Vómito de gran volumen mayor a 1500 indica siempre una causa oral. La diarrea, presencia de 3 o más deposiciones por un periodo de 24 horas. O es cuando su peso es mayor a 200 gramos. Diarrea aguda dura menos de 2 semanas, diarrea crónica dura más de 2 semanas y persistente entre 2 y 3. Puede ser inflamatoria, osmótica, malabsortiva. Cada una tiene una definición amplia que lo vamos a ver también en algún momento, pero acá ya tenemos, les voy a dejar las diapositivas para que empiecen a ver el tema de la diarrea y sus características. ¿Sí? Diarrea crónica, diarrea aguda, el estreñimiento. Impresión subjetiva del paciente de tener alteración de la función intestinal o alimentar adaptada del intestino debido a una alta variabilidad de síntomas. El diagnóstico del estreñimiento funcional según los criterios de Roma 4 están acá. Debe basarse en la presencia de 3 puntos durante más de 3 meses, en los últimos más de 3 semanas en los últimos 6 meses. ¿Sí? En este periodo no se deben haber utilizado laxantes. El año pasado lo del examen, así que atentos, de estas diapositivas pues salen. Y es bueno, o sea, es necesario que conozcan, hacen digestivo, ¿verdad? Que es un movimiento, una constipación, cómo se clasifica y cómo lo pueden reconocer por lo menos clínicamente, porque no necesitan hacer un laboratorio determinado para definir, es clínico el diagnóstico, ¿verdad? Entonces las preguntas clave están acá y la teoría también, ¿de acuerdo?
Hay una escala de Bristol que nos permite definir las características de las deposiciones en relación al estreñimiento, el Bristol 1 al 7. Cada uno tiene características determinadas. Se clasifican constipación funcional o primaria, tránsito normal, tránsito lento, disfunción del pensamiento. Y constipación secundaria de acuerdo al que alguien ha originado esto. La proctalgia, dolor que puede ser espontáneo provocado por la defecación, tiene un amplio espectro desde una sensación de pesadez o molestia hasta ser intolerable. Las hemorroides preneusadas pueden producir dolor, la fisura anal puede producir dolor, las fístulas o abscesos pueden producir dolor, la proctalgia fugaz, ¿sí? La bronquitis, un malestar rectal puede ser infecciosa y demás. Pufositenesmo funcional, el pufo se llama el dolor abdominal acompañado de falta de evacuación y el tenesmo el deseo continuo de defecar pero ineficaz, ¿verdad? El prurito, inflamación o condición anal es la segunda manifestación rectal más común, luego las hemorroides o de la patología hemorroidal, mejor dicho, no las hemorroides, las cuales de los pacientes dice consultan habitualmente. La sífilis, acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más adelante. La ictericia ya hemos visto, creo, en algún caso en el examen físico lo hemos definido. Coloración amarillenta de la piel puede ser prehepática, Eritos, expulsión violenta y ruidosa de aire por la boca, normal si son únicos o si tienen olor a alimentos, patológicos si son péptidos o fenaloides, acompañan corticosis y recuperación en algunos casos, incontinencia fecal, salida pérdida involuntaria de materia fecal, el hiposimiento, sonido producido por la contracción voluntaria de la traumatismo y acá están algunas causas de delitos. ¿Sí? Coluria, ¿qué es la coluria, chicos? La coluria, ¿qué patología nos puede sugerir? Porque una cosa es decir si se descoluria, otra, ¿cómo lo descubrimos? Coluria. En el orín rojo podemos escuchar una gastritis. No sería característica. Coluria es la presencia de qué? Bien, entonces, más tibio. Colestasis. Muy bien, colestasis. Obstrucción de la vía biliar. Si hay obstrucción de la vía biliar, el flujo de la bilis se obstruye, entonces ahí está también colestasis. Y eso va a condicionar que la bilis se eleva sus valores en sangre y por lo tanto la filtración renal empieza a aumentar su cantidad de orina y le den la coloración característica. ¿Y qué será colia? Muy bien, hipocolia o acolia, coloración pálida de las heces, ¿verdad? ¿Y eso qué nos hace pensar? Porque una cosa es que diga, yo sí sé qué es, pero... Muy bien, obstrucción de la vía biliar, que van casi de la mano, ¿verdad? ¿Qué hace la bilis en relación a la materia fecal? El color, las escobilinas. Produce la coloración verdosa, amarillenta o marrón de las heces. Si no hay bilis, no hay color, entonces es sin color, blanco. Bien, ¿en qué patología coexisten? Las obstrucciones biliares de múltiples causas, no decía cáncer, tumor, traumatismo, parásitos, cálculos, o se obstruye la vía biliar, hay coluria ahí, acolia, coexiste, misma probable causa. ¿Vieron? Como la semiología y un par de signos y síntomas ya nos están poniendo un contexto clínico determinado. Hay que entenderlas, interpretarlas y ponernos en el contexto de la fisiopatología. ¿Qué será lo que está produciendo? ¿Bien? Meteorismo, aumento de la tensión abdominal por la manipulación de gases, se alivia con la expulsión por el ano. Globus, sensación de cuerpo extraño en la faringe, tiene tiempo prolongado, altera la deglución. Halitosis, hálito desagradable de factores fisiológicos o patológicos que pueden ser lo mismo claro sistémico. La palabra deriva de hálitos, que significa aliento, y psicosis, que significa no. Cada día hay una nueva oportunidad para aprender y un nuevo síntoma que aprendo. Termina con eso la clase, nos faltó la otra que es la hora abdominal que haremos